La violencia de género es un mal generalizado que aqueja a México de manera creciente y afecta principalmente a las mujeres. Esta violencia no cesa cuando ellas se encuentran en prisión. La cárcel constituye un espacio de opresión patriarcal que funciona como una lupa respecto al mundo de afuera. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres trans en las cárceles? En la Ciudad de México, la gran mayoría de ellas se encuentran recluidas en centros varoniles. En mi libro más reciente, que se titula Mujeres Trans, Violencia y Cárcel, me pregunto cómo las identidades de género se vinculan con el hecho de poder vivir violencia, cómo la cárcel busca imponer una manera única de vivir el género y cómo ello deriva en distintas formas de violencia que afectan a las mujeres trans. Después de un trabajo de 5 años, quisiera resaltar algunos de mis hallazgos. La violencia de género representa un continuum en la vida de las mujeres trans con las que trabajé. Fueron blanco de violencia desde la infancia, en sus familias, sus escuelas y posteriormente en sus trabajos. Esta violencia la viven luego mientras se encuentran en prisión y también cuando salen. Esto es un continuum de violencia, la violencia que no cesa. En prisión, la violencia de género en contra de estas mujeres cobra distintas formas y son sumamente frecuentes la violencia sexual y la violencia verbal. La violencia sexual es ejercida por los internos varones, pero también por los custodios y las parejas con quienes algunas llegan a juntarse. Inclusive, algunos episodios de violencia sexual son concertados entre varios de estos actores. Es decir, que el personal penitenciario, a cargo de la custodia de todas las personas internas, no garantiza en absoluto la seguridad ni la integridad de estas mujeres. Quizás hayan escuchado que en México y en América Latina se habla del gobierno de los presos o el autogobierno. Pues en la cárcel donde trabajé, el gobierno no es de los presos o no es solamente de los presos. En pocas palabras, existe lo que llamo una ley interna que conjuga la ley del Estado, la ley de los presos y también la ley del crimen organizado que permea la vida cotidiana. Esta ley, si la miramos con lentes de género, busca mantener estructuras de poder machistas vinculadas con el control del cuerpo de las mujeres, el enaltecimiento de una masculinidad hegemónica, viril y violenta, y la concentración de recursos materiales, económicos y simbólicos en unas pocas manos. En los reclusorios varoniles se busca erradicar cualquier marca de feminidad. Cuando las mujeres trans ingresan, les cortan el pelo y se les prohíbe cualquier ropa, accesorio o artículo de higiene que esté identificado como femenino. Sin embargo, ellas resisten de múltiples maneras para mantener su identidad femenina. A través de momentos y espacios clave y también a través de la corrupción, encuentran la forma de mantener su feminidad e inclusive, para algunas, vivir una vida sexual, afectiva y familiar relativamente conforme a sus deseos. Por último, la reinserción social, que constituye el principio y la razón de ser de la cárcel contemporánea, podría ser llamada ilusión o hasta pretexto. El encierro punitivo no cumple con fines de la llamada readaptación social, menos aún cuando algunas nunca estuvieron insertas en la sociedad, como dice una de las mujeres con las que trabajé. Y cuando examinamos las experiencias de violencia de género que viven adentro, no podemos dejar de insistir en que es necesario y urgente pensar en alternativas a la cárcel, a este espacio violento y sombrío, gobernado por muchos intereses y poderes, menos los de las personas que allí se encuentran privadas de la libertad. Estos son algunos de los hallazgos que plasmo en mi libro Mujeres Trans, Violencia y Cárcel, que pueden encontrar en la librería de la Flaxo Mexicana.